Marisol Peña Torres. Sobre el autor, debo decir recordar algunos pequeños detalles o puntos de su currículum, de su carrera brillante y en tantas partes, reconocida en tantas partes del mundo. Él es doctor en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, y en la actualidad es profesor ordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Comillas. Es profesor extraordinario de algunas universidades también, pero destaco, no puedo referirme a todo porque sería muy largo. Profesor extraordinario de la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires. O ha sido profesor de posgrado y ha participado en proyectos de investigación de universidades en México, Argentina, en nuestro país, Chile, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Irlanda, Alemania. Ha dictado en más de un centenar de universidades europeas y americanas. Ha dictado conferencias y ha realizado cursos. Ha sido presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos en Roma entre 2009 y 2019. Adivino que después del profesor D'Agostino. Después de Joël Benoît d'Honorio. D'Agostino era el presidente de la Unión Italiana, no de la Internacional. Ya. En todo caso, ambos muy eminentes. El predecesor de D'Agostino fue Cotta, Sergio Cotta, que era el maestro de D'Agostino. Sí, así es. El profesor Miguel Ayuso es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Es académico correspondiente de varias otras academias de América, entre ellas la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Y por cuanto se refiere a academias, es miembro de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba, en España. Ha recibido el premio de la Congregación de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y pertenece al comité editorial de diversas publicaciones, entre ellas la revista de Derecho Público de la Universidad de Chile, la revista Jus Publicum, que nos recuerda tanto al profesor Eduardo Soto Clos, de la Universidad de Santo Tomás, la revista Derecho Público Iberoamericano de la Universidad del Desarrollo. Y es autor de más de 30 libros y editor de otros tantos, como este que hoy se presenta, en donde, por cierto, hay que destacar el enorme interés y actualidad del tema, de los temas que son tratados los ilustres colaboradores que en él participan, y muchos de ellos ciertamente sus alumnos, discípulos. Realmente solo recorrer el índice despierta un enorme interés esta obra. Así que, dicho esto, dejo con ustedes a la profesora y académica de esta casa, señora Marisol Peña Torres, quien va a presentar la obra. Bien, muy buenas tardes ya a todos. Un afectuoso saludo para las autoridades de nuestra Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, a los miembros del número aquí presentes, particularmente a los miembros
del directorio y ciertamente al presidente del Instituto de Chile que nos acompaña, el profesor Joaquín Fermantois. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta casa. El prestigioso académico y gran amigo Miguel Ayuso me ha conferido el honor de presentar la obra de la cual es editor, titulada, como ya se recordó, con pregunta: ¿el derecho natural contra el derecho natural? Historia y balance de un problema, que incluye las ponencias presentadas en las 8ª Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, celebradas en la Universidad Autónoma de Guadalajara en el mes de enero de 2023. Como lo indica su editor, este evento académico continúa la tradición inaugurada en el año 1972, en el que, bajo la inspiración del gran maestro Elías de Tejada, se efectuaron las primeras jornadas hispánicas de Derecho Natural en la sede de la Universidad Complutense de Madrid. No es extraño que la presentación de esta obra se realice en la sede del Instituto de Chile, donde funciona nuestra Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, a la que Jaime Antúnez, nuestro presidente, y yo pertenecemos, pues en la historia de la jornada referida ha tenido participación relevante otro miembro de número de nuestra academia, que lamentablemente hoy no está presente, como es José Joaquín Ugarte Godoy. Ello sin perjuicio que la obra incluye referencias a pares nuestros de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, como Juan Valet de Goytisolo. En esta presentación quisiera referirme a la obra prolífica de nuestro ilustre convocante, a la importancia de la temática abordada en este libro y finalmente algunos aportes específicos extraídos de algunos de sus artículos, lo que releva la importancia de su contenido. De esta forma, abordaré esta presentación honrada, como ya dije, pero a la vez con el pudor intelectual de quien no cultiva las disciplinas más cercanas a la comprensión del derecho natural, como serían la filosofía del derecho y la ética. Parto entonces por Miguel Ayuso y su gran aporte a la discusión del derecho natural y del pensamiento sociopolítico. Conozco al profesor Miguel Ayuso desde hace muchos años, más de lo que yo quisiera recordar a esta altura. Nuestras primeras conversaciones por esos años giraron en torno a la preocupación por la transición política a la democracia en nuestro país, así como a los efectos que la posmodernidad estaba produciendo en el enfoque de los problemas sociopolíticos y jurídicos. Esas conversaciones me llevaron a sumergirme en su obra bibliográfica, tanto personal como en aquella en que actuaba como editor. Por eso estimo que es justo destacar aquí el libro de su autoría, La Política, Oficio del Alma, del año 2007, con un particular llamado al rol que los fieles católicos deben cumplir frente al oficio político. Entre las obras que ha coordinado, destaco El problema del poder constituyente del año 2012, donde se pregunta si realmente existe un poder de esta naturaleza, y muy bien acompañado por otros artículos de distinguidos juristas que también han aportado a la obra que hoy presentamos. Recientemente editó también La obra de la ciudad católica en la cultura católica contemporánea, en la que se refiere a la ciudad católica en el contexto español. Su sello como director de la colección Prudencia y Luis de la editorial Marcial Pons ha quedado particularmente reflejado en la serie de breviarios donde el mismo comparte tribuna desde hace años con ilustres juristas como Elías de Tejada, Danilo Castellano, Álvaro Dors, Dalmacio Negro y Juan Fernando Segovia, por solo citar a algunos.
Su propio texto de esta colección, titulado Ocaso o Eclipse del Estado, las transformaciones del derecho público en la era de la globalización del año 2005, da cuenta del afán académico de Miguel Ayuso por explicar el contexto en que hoy se desenvuelven las sociedades del planeta, abordando los desafíos consiguientes desde la perspectiva de principios perennes e inmutables como los que se derivan del derecho natural. Por su parte, el libro que hoy presentamos cierra con una completa reseña de Miguel Ayuso sobre medio siglo de derecho natural hispánico, que incluye la historia de las jornadas hispánicas de derecho natural y de la verdadera escuela que a partir de ellas se forjó bajo el impulso del profesor Elías de Tejada. La historia de las jornadas aparece como un esfuerzo incesante por reivindicar el inescindible vínculo entre el derecho natural y la doctrina de la Iglesia Católica, desarrollada especialmente por la escolástica española. En dicha reseña encontraremos los diversos ecos que esta escuela fue forjando no solo en otros países de Europa, sino también en América Latina, en países como México, Perú, Brasil, Argentina y Chile. Aquí, el liderazgo del profesor Gonzalo Ibáñez, que nos acompaña desde la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue decisivo. Podría seguir perfilando el aporte de nuestro amigo a través de muchas otras obras y escritos en la línea de las que ya he mencionado, pero temo ofender su sencillez y modestia, que me recuerdan siempre a la figura de mi gran maestro y mentor, Alejandro Silva Bascuñán. Importancia de la temática de esta obra, el derecho natural contra el derecho natural. En este punto, quisiera traer a colación solo algunos hechos del pasado que pueden ser respondidos o enfrentados a partir de la lectura de los diversos artículos de la obra que presentamos. En primer término, quisiera recordar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica de 28 de noviembre de 2012, uno de cuyo párrafo reproduzco, comillas, la concepción, en el sentido del artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene lugar en el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de ese evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir, agrega la Corte, que las palabras en general utilizadas en ese artículo 4 indican que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye la protección de la vida un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general. Cierro comillas. Es decir, en la interpretación que la misma Corte denomina evolutiva, la protección al derecho a la vida es absolutamente condicional en la medida que se empiezan a admitir excepciones que se estiman legítimas, como ocurrió en ese caso con la fecundación in vitro, y que privilegian otros derechos que se estiman superiores al derecho a la vida. Este es el caso de los derechos reproductivos de las mujeres y del derecho a la protección a la vida privada, que interpretado ampliamente incluiría la determinación de la propia identidad y la definición autónoma del modo de abordar las propias relaciones personales. En la misma línea de razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la expresidenta Michelle Bachelet afirmaba en el mensaje de 31 de enero del año 2015, con el que daba inicio a la tramitación de un proyecto de ley de despenalización en la interrupción del embarazo en 3 causales específicas, lo siguiente, comillas. La presentación del proyecto de ley tiene como fundamento el respeto por la vida. Es esencial que el Estado promueva las condiciones para una vida digna, por lo que resulta indispensable la protección de la vida de la mujer,
así como la del que está por nacer. Por lo mismo, este proyecto tiene su fundamento principal en el reconocimiento de ciertos hechos bien definidos, en que debemos reconocer que el Estado no puede castigar a una mujer por no perseverar en un embarazo que no desea y que la sitúa en una posición extrema. Cierro conmigo. El proyecto, que hoy corresponde a la ley 21.030, privilegiaba la vida de la mujer por sobre la vida del ser humano que se encontraba en gestación, en una ponderación de derechos que transformaba en definitivamente relativa la protección del derecho a la vida del embrión. Un último ejemplo, en la línea que se viene desarrollando, está constituido por la sentencia dictada por la primera sala del Tribunal Constitucional de nuestro país el 22 de julio de 2022, declarando la inadmisibilidad del requerimiento planteado contra 4 organizaciones mapuches a quienes se imputaba haber incurrido en los ilícitos constitucionales contrarios al régimen democrático contemplados en el artículo 19, número 15 de nuestra Constitución Política. En dicha oportunidad, el razonamiento mayoritario de la Sala invocó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norín, Catrimán y otros versus Chile, para fundar la inadmisibilidad, esto es, la improcedencia de la acción constitucional, reproduciendo un considerando de dicha sentencia supranacional que sostenía que, comillas, el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y a la vez un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención. De modo que la imposición de penas en las que se afecta el derecho al sufragio, la participación en la dirección de los asuntos públicos y el acceso a las funciones públicas, incluso con carácter absoluto y perpetuo, o por un término fijo y prolongado, como son los 15 años, que prevé precisamente el artículo 19, número 15 actual de nuestra Carta, es contraria al principio de la proporcionalidad de las penas y constituye una gravísima afectación de los derechos políticos. Estándar, ya cerré la cita, que a juicio de la primera sala del Tribunal Constitucional debía ser observado por dicha magistratura. Cabe recordar que en mayo de este año se condenó al líder de una de las organizaciones que había sido requerida de inconstitucionalidad, la Coordinadora Arauco Valleca, más conocida como la CAM, a 23 años de cárcel, en circunstancias que el Tribunal Constitucional se había negado a analizar la existencia de ilícitos constitucionales relacionados con la infracción a los principios básicos del régimen democrático y constitucional y al uso de la violencia como método de acción política. Este es un nuevo ejemplo de cómo se hacen primar derechos individuales y legítimos en principio, frente a la necesidad de dar señales contundentes en que ciertos bienes jurídicos relacionados con el bien de toda la comunidad parecen no ser defendidos por los jueces. Ustedes se preguntarán, ¿qué tienen que ver estos ejemplos de aplicación del derecho por parte de algunos de sus operadores, como son los jueces y los colegisladores, con la obra que hoy presentamos? Y probablemente la respuesta más aceptada se encuentra en el artículo incluido en la misma obra del profesor Rodrigo Fernández Díez, destinado a examinar la relación entre el derecho natural del personalismo y los derechos humanos, en el que sostiene que el enfoque metafísico del personalismo, que al renunciar a la contemplación de la esencia humana, la esencia del ser humano, y especular más bien sobre la realidad existencial de cada ente humano como sustancia primera, deja de reflexionar en torno a la finalidad última y común a todo el género humano, a la cual tendrían que adecuarse todos los proyectos personales para ser legítimos, para pasar a la búsqueda exclusiva de la finalidad subjetivamente elegida por cada uno de sus integrantes. Hasta aquí reproducía las palabras del profesor Fernández Díez. O también
la afirmación contenida en la misma obra de Danilo Castellano, en su artículo que replica el título de esta obra, El derecho natural contra el derecho natural, en el sentido que el nihilismo jurídico postulado particularmente por la soberanía subjetiva no es sino la coherente conclusión del voluntarismo jurídico irracional. Es así como cuando los tribunales o los legisladores deciden que ciertos derechos reivindicados subjetivamente por ciertos titulares tienen preeminencia sobre lo que conduce al bien de la colectividad y a reforzar el carácter esencialmente humano de la convivencia, no solo incurren en un personalismo alentado por la posmodernidad, sino que a la vez traicionan los principios más elementales del derecho natural. Para comprenderlo basta recordar una idea que recorre transversalmente todo el libro editado por el profesor Miguel Ayuso. Se trata de aquella según la cual el derecho natural tiene que ver con el orden natural fundado en la justicia y en la virtud. Como una expresión de la ley eterna, al decir del padre Osvaldo Lira, el derecho natural solo puede conducir al bien del hombre y no a su degradación, a la plenitud de su existencia y no a su extinción. Pero además, el retorno al derecho natural, pero en su expresión clásica, tal como advierte el profesor Julio Alvear en su artículo sobre este tema, vuelve a marcar la diferencia esencial entre el derecho natural y el derecho positivo. Como plantea el profesor Alvear, y lo cito, el eterno retorno del derecho natural se expresa en la huida de las consecuencias injustas o antinaturales que inevitablemente conllevan la reducción del derecho positivo a la sola voluntad humana y la búsqueda subsecuente de criterios trascendentes o fundados en el orden natural. Hasta aquí la cita. Es cierto que el derecho natural se va expresando a través del derecho positivo, pero este solo obliga a la conciencia moral de la persona cuando se reconoce lo justo envuelto en la norma. Y esto es lo propio de los seres racionales, el poder discernir entre distintas alternativas, identificando aquella que ratifica el orden natural como medida rectora de la misma convivencia social. En palabras de los profesores chilenos Sebastián Contreras y Gonzalo Letelier en esta misma obra, la ley positiva aclara y completa lo justo natural, de modo que la ley positiva va modelando paso a paso la conducta de los sujetos y consiguiendo poco a poco su mayor virtud. Aquí está, por lo demás, la médula de la diferencia entre la obligatoriedad del derecho en cuanto ius y su eficacia, que queda reducida a la coacción que ampara el cumplimiento de la norma. La obra a la que hoy nos referimos es un llamado de alerta frente a las consecuencias incalculables de un positivismo voluntarista y subjetivo que avanza conforme a los caprichos de los tiempos, pero cuyo contenido al final del día nos hace menos personas, a la vez que deteriora significativamente la convivencia humana. Y aquí la importancia que personalmente le atribuyo al libro que el profesor Ayuso nos ha pedido presentar y cuyo contenido más específico paso a reseñar a continuación. Y me pregunto con ustedes, ¿en qué sentido el libro que presentamos condensa una historia y un balance del problema que supone enfrentar al derecho natural con el mismo derecho natural? Este libro deja claro que el derecho natural se nos presenta con distintas expresiones. De allí que la segunda y tercera parte de esta obra están dedicadas a enfrentar el derecho natural clásico con el derecho natural moderno, y en cada caso con sus respectivas metamorfosis, esto es, con los cambios que a través de la doctrina de distintos autores van relevando ciertos aspectos, como por ejemplo la diferencia entre las nociones de derecho natural y de ley natural. Como bien expresa Danilo Castellano en la primera parte de la obra, aunque la cuestión del derecho natural se impone de modo particular tras toda tragedia ejecutada legalmente,
La clasicidad y la modernidad conducen a expresiones del derecho alternativas. Por eso, no es lo mismo la escuela del derecho natural que remonta sus orígenes a Platón, Aristóteles y, por cierto, a Santo Tomás de Aquino, y que es descrita por Juan Fernando Segovia y Giovanni Turco en esta obra. Una escuela del derecho natural, del derecho natural identificada con un racionalismo despojado de toda trascendencia. En este último sentido, Miguel de Lezica recuerda en su aporte a este texto la frase de John Locke, que cito: en la medida que consideramos que alcanzamos la verdad y la razón por nosotros mismos, en esa medida poseemos un conocimiento real y verdadero. Por tanto, la ley de la naturaleza no es algo impreso en el hombre, dice Locke, sino que llegamos a conocerla aplicando nuestras facultades. Pero también evoca el pensamiento de Kant, sobre todo a partir de su reflexión sobre la razón práctica, que lo lleva a afirmar que cuando se trata de las máximas morales, no estamos sino frente a principios subjetivos, ya que se trata de determinaciones que cada sujeto se propone a sí mismo. Proyectar estas ideas del naturalismo contemporáneo a la organización política de las sociedades, encontramos coincidencias notables, por ejemplo, con la reflexión del filósofo argentino Carlos Santiago Nino, que defiende las concepciones del bien como unas eminentemente sociales, de modo que la crítica moral simplemente pasa a depender de las convenciones y tradiciones que la propia sociedad se ha dado. El problema de la sustitución del derecho natural en su expresión clásica queda en evidencia con la técnica deconstructiva impulsada por Derrida y otros autores, y con el proceso de demolición de las categorías de la persona, la familia y la politicidad fundadas en el orden natural. El artículo del profesor Julio Alvear es particularmente lúcido en este sentido, aportando también el ejemplo de la doctrina de los derechos humanos, que suele presentarse, como él dice, con la cobertura del viejo lenguaje de los derechos naturales. Sin embargo, nuestro libro no solo contrasta el derecho natural en sus expresiones clásicas y modernas, sino que centra su esperanza en el retorno del derecho natural clásico, al incluir en su cuarta parte los aportes de grandes maestros de nuestros tiempos, como Michel Villet, Darío Composta, Francisco Elías de Tejada, Juan Valés de Goytisolo, Osvaldo Lira, José Pedro Galbao de Sousa y Guido Soaje Ramos. Ahondar en las lecciones que nos dejaron cada uno de estos grandes cultores del derecho natural podría desincentivar la lectura de este libro, que comprueba que los distintos ponentes integran una escuela de pensamiento que se ha propuesto en forma valiente y consistente desafiar las modas del presente, invitando a una relectura de los principios perennes en que se asienta el derecho natural. En suma, estamos frente a una obra que va más allá de la filosofía del derecho. Es una guía para comprender el fundamento de algunos de los fenómenos del entorno presente y que tienden a mantener el triunfo del personalismo y del subjetivismo racionalista por sobre la recta razón y el predominio de lo justo. Recomiendo por ello su lectura atenta y calma, pues cada uno de nosotros, aunque no se desempeñe en el ámbito del derecho, puede ser partícipe de este desafío para redimensionar las bases de nuestra sufrida convivencia del presente. Muchas gracias. Muchas gracias a la académica Marisol Peña por su gran y lúcida síntesis de este libro, que a su vez es una síntesis por sí mismo de los grandes problemas del derecho natural de nuestro tiempo. Quisiera dejar la palabra al profesor Miguel Ayuso para que nos ilustre también sobre su obra o sobre lo que él considere oportuno.
no más de 15 minutos. Bueno, señor presidente de la Academia Chilena de Ciencias Políticas, de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, porque este es el orden que no coincide con el de la Academia Española, que es de Ciencias Morales y Políticas, señor presidente del Instituto de Chile, querida amiga Marisol Peña y todos los amigos aquí presentes que han querido acompañarme en este acto, para mí que me honra ser recibido en esta docta casa para la presentación de este volumen. El tema del derecho natural es naturalmente una de esas cuestiones que atraviesa la historia del pensamiento. Es una de esas cuestiones nucleares que está presente en toda reflexión sobre la naturaleza del hombre, sobre la naturaleza del hombre en sociedad y sobre las circunstancias en las que la naturaleza del hombre y del hombre en sociedad se proyecta en el seno de la naturaleza de las cosas más en general. Por eso se trata de una cuestión que Marisol Peña con gran lucidez ha comprendido y planteado en sus palabras, no permite una visión unívoca, sino que la expresión derecho natural ha recibido muchas significaciones que en ocasiones guardan alguna analogía, pero que en otras ocasiones son francamente equívocas. Y de esa equivocidad de la significación del derecho natural a lo largo de la historia del pensamiento se deriva la necesidad de intentar poner orden. Si el derecho natural llamado clásico, que Elías de Tejada provocadoramente llamaba católico y casi más provocadoramente aún llamaba hispánico, para oponer a las categorías del derecho natural moderno que se correspondería en la misma provocación, en la misma presentación provocadora de Elías de Tejada como protestante y como europeo, a través de una oposición entre Europa y el mundo hispánico, que naturalmente requeriría una explicación mucho más amplia que a la que no puedo ocuparme en este momento. Ese es el gran eje. Este es un eje que ha sido expuesto por muchos autores, y no solamente por los autores de esta escuela, por así decir, hispánica de derecho natural. En Francia sería necesario referirse a la figura de Michel Villers, que está recogida entre los autores estudiados en este libro y que tuvo un papel muy importante en la cultura jurídica contemporánea, porque en Francia la tradición del derecho natural había desaparecido en su versión clásica prácticamente desde el siglo XVII. Eso es lo que explica la desaparición de la filosofía cristiana y de la metafísica cristiana, pero también de la filosofía práctica cristiana en el seno del cartesianismo y de todas sus evoluciones posteriores. Es lo que explica que la apologética contrarrevolucionaria, por ejemplo, de finales del XVIII y del XIX, cayera en errores doctrinales, lo que se conoció como el tradicionalismo filosófico, que dio lugar a condenas del magisterio de la Iglesia, precisamente en obras tan significativas como la del vizconde de Bonald o la del conde Josep de Maistre. Entonces, esta oposición entre derecho natural clásico, derecho natural moderno, derecho natural católico, derecho natural protestante, derecho natural hispánico, derecho natural europeo, es la que, con motivo de cumplirse los 50 años de las primeras jornadas hispánicas de derecho natural celebradas en Madrid en el año 1972, y cuyo ponente referido al tema hispanoamericano fue el profesor Gonzalo Ibáñez, aquí presente hoy, uno de los ponentes de aquellas jornadas de hace más de 50 años, que sigue en plena actividad y a puntos sanos, ¿verdad? Elías de Tejada consideró que era oportuno presentar un balance de la situación. Y nosotros, 50 años después, pensamos que convenía hacer un balance de la evolución y de la traslación de aquel balance de hace 50 años. Elías de Tejada se había dado cuenta que el problema del derecho natural en los años 70
estaba constreñido fundamentalmente por dos cuestiones, una de las cuales quizá ha sido superada y la otra, quizá las dos estaban datadas desde el punto de vista contextual, pero ambas eran relevantes y ambas han seguido produciendo efectos. Una era la del estructuralismo, era el problema de la tentación de reducir la naturaleza humana y la naturaleza de las cosas a ciertas estructuras que están presentes en la realidad, pero que no pueden sustituir a la realidad, que son útiles como una gramática para comprender la realidad, pero que no pueden sustituir a la propia realidad. Este problema del estructuralismo naturalmente era un tema en boga a finales de los años 60 y principios de los años 70, y por eso las primeras jornadas hispánicas de Derecho Natural se ocuparon particularmente de esta cuestión. Y la segunda era la reducción del saber filosófico al saber técnico. Ni siquiera al saber científico. Era el problema de la articulación de los distintos tipos de saberes referidos en concreto al tema jurídico. Entonces, la distinción entre el saber técnico, el saber científico y el saber filosófico era esencial. Era un momento en el que había una tentación muy clara de reducir el derecho ya no a ciencia, la confusión entre ciencia y filosofía, aunque ya sé que la distinción ciencia y filosofía no deja de ser una distinción parcialmente moderna, porque no se corresponde con la significación clásica en la que verdaderamente la ciencia o el episteme es lo que esencialmente luego conocemos como filosofía. Pero en ese contexto, la reducción de la ciencia o de la filosofía a pura técnica era una tentación muy clara de ese periodo, y yo diría que esa tentación sigue presente. La del estructuralismo, de algún modo también, bajo otras formas. De tal manera que esas dos viejas tentaciones son a las que Elías de Tejada dedicó una atención especial en su discurso de apertura a esas primeras jornadas hispánicas de Derecho Natural celebradas en un colegio mayor de la Universidad Complutense de Madrid en el año 1972. En aquella ocasión, Elías de Tejada se preocupó de abordar, por una parte, las grandes cuestiones. El derecho natural es ontología jurídica, pero también es criteriología jurídica. Las cuestiones esenciales a la conexión entre ciencia y filosofía, como acabamos de ver, y una serie de cuestiones que eran, por así decir, teóricas. Pero había otras cuestiones que eran fundamentalmente culturales, es decir, cómo la cultura del derecho natural se ha presentado en los distintos contextos, en el mundo francés, en el mundo alemán, en el mundo italiano, en el mundo portugués, en el mundo de lengua española. Entonces ahí es donde una serie de personalidades, el barón von der Heide, Giovanni Ambrosetti, un discípulo de Michel Dillet, que representó a Michel Dillet en aquellas jornadas, Gonzalo Ibáñez, explicando en Hispanoamérica, y José Pedro Galvão de Sousa. Es decir, un conjunto de figuras repasaron la temática del derecho natural desde el punto de vista problemático en las distintas culturas jurídicas. Bueno, transcurridos 50 años, parecía que era conveniente, como digo, replantear esa situación. Y para eso hicimos estas jornadas, cuyo producto se concentró en estas actas que tengo el honor, gracias a la generosidad de mis amigos chilenos, de presentar en esta docta institución. El problema del derecho natural sigue siendo un problema central, no solamente de la cultura jurídica, de la cultura humana. Los grandes temas de si el derecho es ontología, refleja una ontología, pero también una criteriología. El problema de si el derecho, además de tener una componente natural, se hace en la historia. Es decir, las grandes cuestiones que atraviesan la filosofía jurídica y la filosofía política están representadas de nuevo en este volumen 50 años después de aquellas primeras jornadas hispánicas de derecho natural. Como también ha parecido oportuno ampliarlo a los grandes autores de la escuela clásica. Y todo ello se encuentra recogido en este volumen. El esfuerzo es un esfuerzo de naturaleza orgánica, es decir, los libros colectivos en buena medida están desacreditados por culpa de muchos libros colectivos, en los cuales son un centón, en los que cada autor escribe una posición sin conexión con las anteriores,
y por eso de ahí ha venido un cierto descrédito del género. Yo soy un gran defensor del género, del libro colectivo, pero eso requiere un trabajo ímprobo a quien se encarga de engarzar todos esos trabajos. Y eso es lo que modestamente hemos querido hacer en este volumen. Repasar todas esas grandes temáticas y presentarlas, una vez repasadas, de una manera coherente y de una manera problemática. Este es un libro no dogmático, es un libro problemático. No se trata tanto de una visión dogmática como la del derecho natural racionalista, sino se trata de una visión tópica y problemática, que es la del derecho natural clásico, que de alguna manera se prolongó en la segunda escolástica, por mucho que algunas rigideces se incluyeran en el camino, y que luego el neotomismo tuvo un tercer momento, la neoescolástica. De lo que se trata es de repasar todos esos elementos, de extraerlo, el núcleo fundante, y de dejar al lado aquello que de alguna manera ha quedado superado por no reflejar la verdadera entraña siempre viva, siempre renovada de lo que es el derecho natural. Esta ha sido la finalidad de esta obra y se inserta en unos trabajos que son los trabajos de lo que Elías de Tejada llamó el derecho natural hispánico, de manera súper provocadora, porque si ya la distinción entre el derecho natural clásico y el derecho natural moderno y el derecho natural de la tercera escolástica, es decir, del neotomismo, ya presentaban algunos problemas, todavía lo es más si se le atribuye el calificativo de hispánico. Pero, de nuevo, Elías de Tejada en esto era un gran provocador, y llamándolo derecho natural hispánico lo oponía al derecho natural europeo, porque Europa era la conclusión de la cristiandad, era el sustitutivo moderno de la cristiandad, y claro, hispánico frente a moderno, frente a europeo, clásico frente a moderno, y ahí estaba encerrado una beta polémica enorme que dio lugar a muchos desarrollos hasta el día de hoy. Bueno, yo voy a ir terminando, porque no parece razonable que el coordinador de una obra sea el que hable más. Tiene que ser la querida colega que me ha hecho el honor de aceptar encargarse de esta presentación. Yo lo que quiero decir para terminar es que Elías de Tejada comprendió de una manera muy profunda que había tres grandes niveles en la materia del derecho natural cuando se afrontaba de una manera hasta las raíces. Tenía en primer lugar una dimensión ontológica. El derecho natural es ontología, es el ser del derecho. Tenía una dimensión también criteriológica o axiológica, porque en ese ser del derecho está implícito un deber ser, de tal manera que la falacia naturalista no es, la acusación de falacia naturalista que hicieron algunos modernos no es fundada. Lo que es una falacia es la falacia naturalista, de tal manera que habría que hablar de la falacia naturalista. Entonces, de alguna manera, en ese segundo nivel nos encontramos con que el derecho natural es verdadera criteriología jurídica. Pero también el derecho natural es verdadera metodología jurídica, el método para alcanzar soluciones justas. No solo está el elemento ontológico, no solamente está el elemento deontológico o criteriológico, sino que está el elemento metodológico. Esto yo lo tengo en el corazón porque uno de los grandes maestros de la Escuela del Derecho Natural Clásico del siglo XX, que fue presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y que fue miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, Juan Vallete Goytisolo, dedicó una obra enorme de tipo metodológico, haciendo una metodología del derecho, haciendo una metodología de la ley y de los distintos tipos de ley, haciendo una metodología de la ciencia expositiva y explicativa del derecho, es decir, afrontando desde múltiples campos de vista como la cuestión del método, sin sustituir al contenido o al objeto,
era un modo de hacer presentar y de hacer emerger verdaderamente la ontología y la criteriología a través de la metodología. Bueno, esto es lo que hemos querido hacer en esta obra y esto es lo que estoy verdaderamente honrado y agradecido a la Academia Chilena de Ciencias, a ver si esta vez lo digo bien, sin confundirme, sociales, políticas y morales, que me honra verdaderamente habiendo aceptado la presentación de este libro. Como estoy particularmente agradecido a mi queridísima y vieja amiga, ya viejo por mí, no por ella, naturalmente, Marisol Peña, desde efectivamente hace ya algunos decenios, y al conjunto generoso de amigos que han querido sumarse a participar en esta presentación. Estoy muy honrado, me unen lazos con Chile muy antiguos, de amistades muy sólidas, y efectivamente en este sentido para mí es un honor inmerecido, pero que como tal me genera una deuda que no soy capaz de saldar con todos ustedes y con la intelectualidad chilena a través de este acto que esta academia me ha hecho el honor de aceptar. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Miguel Ayuso por sus palabras, la síntesis que ha hecho de la obra y de su trabajo, de su obra a lo largo de su vida. Como Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, estamos muy honrados y agradecidos del acto y quisiéramos obsequiarle este libro editado no es un libro de derecho, es una obra histórica encargada por don Ambrosio Higgins, que fue el último virrey del Perú y gobernador de Chile, y que fue editada en conjunto con esta academia, pero con interés particular por mi antecesor, don José Luis Sea, y el presidente anterior también de la Academia de Historia, don José Miguel Barros, un gran bibliófilo de historia. Entonces esta obra es una rareza, pero es muy interesante y hay mucho de derecho natural disperso en la historia. Ya lo ve usted por el título, Historia General, Natural, Militar, Civil y Sagrada del Reino de Chile, 1808, del teniente coronel don José Antonio Pérez García. Son dos volúmenes de deliciosa pluma, que espero los disfruten. Y se los regalamos se los obsequiamos como señal de gratitud por este acto que se ha realizado. Muchas gracias. Encantado. Bueno, damos por finalizado este acto.